Respecto, vamos inmediatamente a conversar con Juvenal Medina. Él es ingeniero geólogo, magíster en gestión del riesgo de desastres del Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES y también ha sido director de preparación de INDECI. Señor Medina, ¿cómo está? Bienvenido a la rotativa. Muy buenos días, señorita Valeria, y gracias por la oportunidad de poder comunicarnos también y sumarnos a esta emergencia en la que vive el país. Justamente desde el Centro de Estudios y Prevención de Desastres tenemos un conjunto de recomendaciones que nos tocaría implementar tanto en el corto plazo, que ya estamos viviendo la emergencia, pero también no debemos olvidar las cosas que debemos ir trabajando en el mediano y largo plazo, que nos van a permitir ir ganando seguridad para evitar que cuando ocurran fenómenos como este ya no tengan mayores impactos como estamos viviendo hoy en día en el país, ¿no? Entonces hay un conjunto de acciones que tendremos que tomar en cuenta, basándonos en las alertas que nos brinda el CENAMI, que ya nos permite conocer la aproximación de este peligro latente asociado al Yaku, y tenemos que ver cómo logramos, identificando los escenarios de riesgo que ya están de una manera estudiados, poder aplicar medidas tanto a nivel de familia, a nivel de barrio, a nivel de distrito, ¿no? Entonces consideramos que tenemos un conjunto de elementos expuestos tanto a nivel de vivienda, servicios de agua y alcantarillado, a nivel de salud. Tomemos en cuenta que cuando hay inundaciones, estas aguas empozadas pueden devenir otros peligros más asociados a enfermedades metaxénicas, como el dengue, la malaria, chikungunya, en todas estas zonas donde no existe un buen drenaje pluvial. Entonces se hace más compleja el problema, el desastre, y por lo tanto el sector salud tiene una importante tarea que cumplir en ese sentido. Pero no debemos olvidar también que hay una infraestructura educativa que está muy lastimada, en un estado muy, digamos, crítico, vulnerable, que no estaría en condiciones de soportar la presencia de agua en cantidades o cualquier otro fenómeno natural, ¿no? Tremendo. Ingeniero, yo le pido que se quede con nosotros porque es importante analizar, que nos brinde los consejos, sobre todo aquellas personas que nos están escuchando al norte, que están desesperadas porque no saben cómo organizarse en el barrio, en la comunidad, en el caserío. Le pido que se quede con nosotros. Juvenal Medina, ingeniero geólogo y exdirector de preparación de INDECI, está con nosotros. Pausa y volvemos con más en la rotativa del aire. La presidenta Dina Boluarte, junto a los titulares del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Ambiente, el MIDIS, viajan a la región Tumbes justamente para inspeccionar y atender la emergencia por las lluvias intensas en la zona norte del país. Es una información que se ha brindado a través de la cuenta de Twitter de la presidencia. Vamos y lo ponemos en pantalla, por supuesto. Ahí está la fotografía entonces de la presidenta justamente coordinando, ¿no? Durante los primeros minutos de vuelo, entendemos, está la presidenta, está los titulares de al menos 4 carteras: Defensa, Midagri, Ambiente y el MIDIS. Y me parece que es necesario desplegar toda esta fuerza del Ejecutivo en el norte de nuestro país. Señores, hay familias que han tenido que sacar agua de su hogar, de su vivienda, en baldes. Y la lluvia ha sido tan intensa que en 3-4 horas nuevamente esta vivienda se volvía a inundar. Estamos conversando con el ingeniero, vamos a comentarles, ¿no? El ingeniero Juvenal Medina, ingeniero geólogo, magíster en gestión de riesgos de desastres y exdirector de preparación de INDECI. Él comentaba algo muy importante, y ayer también lo mencionábamos en RPP a nivel nacional. Hay viviendas colapsadas, hay colegios colapsados, hay centros de salud colapsados, es decir, por donde se le mire, prácticamente el norteño, la norteña está pues a su suerte, lamentablemente. Hace 6 años aproximadamente tuvimos el fenómeno El Niño, ingeniero, y bueno, se creó la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y uno diría, bueno, el Perú está preparado, ¿no? Si es que de repente ocurren lluvias tan fuertes como la que acabamos de ver y hemos reportado en los últimos días, pero ¿realmente el Perú está preparado para estas situaciones? Bueno, lo que estamos viviendo en este momento nos muestra que nuestro nivel de preparación no es lo suficiente. No obstante, como bien ha señalado, se ha constituido la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio con una gran expectativa de cambiar justamente este escenario de riesgo hacia un escenario de seguridad en estas zonas que son donde los fenómenos como las lluvias intensas asociadas al Niño son recurrentes. Siempre vamos a tener lluvias, por lo tanto, lo que nos corresponde como sociedad, como institución, como Estado, es
crear esas condiciones de seguridad, de construir una infraestructura segura, ¿no? Que implementando las obras de protección, ¿no? De control del riesgo, etcétera. Entonces, a trabajar más en una mirada más de mediano y largo plazo. Sin embargo, vemos que todavía nos falta y sobre esa base tenemos que actuar en este corto plazo para hacer que los efectos de este fenómeno que ya estamos viviendo no sea tan grave, tan grande, aunque ya lo está haciendo en algunas zonas. Sí, efectivamente. Pero de alguna manera no debemos quedarnos ahí. Hay acciones que podemos implementar aún, ingeniero, para poder, digamos, evitar que el daño siga incrementándose, porque el fenómeno va a tener todavía vigencia durante varios días o probablemente semanas, porque estamos en la temporada de lluvia normal, pero asociado a este fenómeno del Yaku lo hace mucho más compleja la situación, ¿no? Eso, ingeniero, nos han llamado desde caseríos, nos han llamado desde, por ejemplo, en Lambayeque. Hace instantes tuvimos un rotafono de Daisy, el caserío del Hornito, en Morrope, Lambayeque. A ver, ¿cuáles son esas acciones inmediatas que deberían tener, digamos, las personas cuando ocurren estas situaciones? Quiero que esto también sea un espacio de consejo, digamos, de repente de ayuda inmediata para aquellas personas que viven en caseríos, no saben qué hacer de repente, u organizarse en los barrios también, en el norte del país. ¿Qué hacer? Sí, en verdad, la situación que vive la población del norte es muy compleja, dada la configuración del territorio. Superficies muy planas, muy llanas, y el río no tiene un cauce definido, entonces se expande y inunda amplias zonas. Entonces, lo deseable es que de alguna manera las poblaciones se refugien en las partes más altas, o en su efecto pedir el auxilio para ser evacuados a zonas más seguras, ¿no? No importa que se pierda lo material, pero cuidar la vida es lo esencial. En los lugares donde se puede proteger la vivienda, debemos ver la forma de reforzar los techos, proteger las casas con sacos terreros, evitar que ingrese el agua a la vivienda y destruya lo que tiene cada familia. Esencial en las zonas urbanas, revisar y proteger las instalaciones eléctricas, que ya hemos visto que eso es altamente sensible y vulnerable a la humedad, que pueden generar cortocircuitos o electrocutar a las personas. Que ya ha habido, que ha habido en el norte. En el norte de nuestro país han registrado ya fallecidos por justamente descarga eléctrica. Así es, pero tenemos que, como este fenómeno sigue vigente, la recomendación es válida para aquellas zonas donde pueden presentarse cosas similares, ¿no? Entonces, lo ideal es evitarlos. Entonces, poner en lugares altos los bienes o de valor que tienen las familias para que estos no se puedan deteriorar o perderse, ¿no? Entonces, a nivel comunitario, a nivel de barrio, es importante que estemos organizados, ¿no? Para implementar nuestro plan familiar, un plan comunitario, donde podemos participar de manera conjunta entre vecinos para darles la protección, habilitar algunos drenes, ¿no? Habilitar la limpieza de cauces, de canales, de acequias que están obstruidas por la basura que botamos, e implementar estos drenajes pluviales para que el agua no se empoce y pueda discurrir. Que es otro riesgo, porque, claro, el agua emposada puede, digamos, ayudar con la proliferación de zancudos, ¿no? Y con ello la amenaza del dengue y también Zika. Ingeniero, hemos tocado el tema de la organización en barrios, en caseríos. Vayamos un poco más arriba. ¿Cómo se deberían organizar, cómo deberían responder de manera inmediata los alcaldes, ¿no? Que son la representación del Estado en estas jurisdicciones? Así es, justamente en el marco de la ley del SINAGER, establece responsabilidades importantes a los gobiernos locales liderados por un alcalde, donde ellos deben tener constituida ya una organización de base a nivel municipal, como son los grupos de trabajo, que son excelente pensante de que debe planificar las actividades para poder afrontar situaciones como esta. Pero luego a nivel del distrito, tener activada su plataforma de defensa civil con todas sus brigadas, tener instalado el centro de operaciones de emergencia y prever toda la asistencia humanitaria que ha de necesitar las familias que resulten afectadas o damnificadas, para que el sufrimiento, para que la emergencia no sea tan extensa como hemos visto en algunos lugares, que por falta de organización, por falta de previsión, las emergencias se hacen más graves. Entonces, en la medida que el gobierno local y la plataforma estén debidamente organizados y activos,
haremos que esta emergencia pase rápido. Entonces, eso es deseable, por lo tanto, es recomendable que el alcalde que lidera un distrito esté a la cabeza de su plataforma de defensa civil, haciendo las coordinaciones y orientando las acciones, y si faltan recursos, haciendo las gestiones para que de alguna manera las acciones de respuesta puedan darse oportunamente y hacer que el sufrimiento no sea tan extenso. Entonces, pero no debemos quedarnos solamente en la emergencia. Como autoridad local, como gobierno local, tenemos que ir viendo este mapa de desastre para poder planificar las acciones correctivas de prevención y de reducción del riesgo cuando pase la emergencia. No esperar que transcurra mucho tiempo para recién pensar qué vamos a hacer. Este mapa de afectación nos debe servir de base para planificar mejor el crecimiento de la ciudad, la implementación de obras de control, las obras de encauzamiento, de protección de viviendas, la reubicación o reasentamiento de familias y también las obras de drenaje pluvial en aquellos lugares donde siempre van a haber lluvias y por lo tanto no debemos quedarnos solamente atendiendo la emergencia, sino implementando medidas correctivas para el largo plazo. Tremendo. Ingeniero, yo le agradezco mucho, ingeniero geólogo y exdirector de preparación de INDECI, Juvenal Medina, por acompañarnos esta mañana en la rotativa del aire y brindarnos estos consejos utilitarios para aquellas personas que están en caseríos en el norte de nuestro país y no saben qué hacer, cómo organizarse. Espero de verdad que haya sido de ayuda esta información que ha brindado Juvenal Medina, ingeniero geólogo, y también, por supuesto, al gobierno, sobre todo los alcaldes. Vamos inmediatamente con un comunicado de INDECI. Lo ponemos en pantalla, es un comunicado que acaba de publicar a través de su cuenta de Twitter. Ante el decreto supremo que declara el estado de emergencia en varios distritos de algunas provincias de los departamentos de Ancash, Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, por peligro inminente de intensas precipitaciones de lluvias, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, informa a la población lo siguiente. Mucha atención con esto. Se exhorta a los gobiernos regionales y locales a mantener en sesión permanente las plataformas de defensa civil y grupos de trabajo de gestión del riesgo de desastres con la finalidad de atender de forma oportuna, coordinada, las emergencias que se presenten. La presidencia del Consejo de Ministros, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, convocará este domingo 12, mañana, domingo 12 de marzo, a la primera sesión del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que es el órgano de máximo nivel de decisión política y de coordinación estratégica para la funcionalidad de los procesos ante estos hechos. El centro, como tercer punto, señala este comunicado de INDECI, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, COEN, realiza de manera permanente el monitoreo de los peligros, emergencia y desastres que ocurren en nuestro país, con la información oficial proporcionada por los gobiernos regionales, los municipios y los sectores para la oportuna decisión. Sin eso, pues no se puede decidir, y esa es la tarea de COEN. Y por último, se recomienda a la población mantenerse informada sobre los reportes y las recomendaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y el Instituto de Defensa Civil a través de sus redes sociales y en distintos medios de comunicación. Señores, RPP se compromete a llevarle la información de primera fuente y de primera mano, evidentemente, con el apoyo de nuestros corresponsales, sobre todo desplegados al norte de nuestro país.